Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos ya concluyendo en esta semana, queridos amigos, nuestro curso bíblico sobre Josué, el libro de Josué, este libro que es el sexto. Y tenemos como idea central, decíamos, el tema aquí, la relación de la tierra y Dios que había prometido la tierra, y el pueblo de Israel, bajo las manos, dirigidos y guiados por Josué, ingresan a la tierra prometida. Este es el tema más importante. Entonces, queremos hacer un colofón, queremos hacer una conclusión final, recordar un poco lo que significa este libro de Josué. Así entonces, con esto vamos concluyendo nuestro estudio. Ciertamente que se podría hacer mucho más. Son detalles muy interesantes. Y sobre todo lo que nosotros procuramos hacer es entrar en el espíritu, en la teología, qué es lo que el libro nos quiere transmitir. A través de los autores bíblicos, un mensaje nos quiere decir y nos quiere dejar un mensaje para que nosotros lo podamos vivir y lo podamos llevar a la práctica. Entonces decíamos que este mismo libro de Josué es una continuación del libro del Deuteronomio, decíamos, como una presentación, como una introducción general. Pero ¿por qué nosotros decíamos que era una continuación del libro del Deuteronomos? Porque se acuerdan que en el libro, incluso dentro de esta historia que nosotros encontramos desde el caminar por el desierto después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel recibe esta promesa de ir a la tierra de la promesa, de la promisión, la tierra prometida. Este pueblo elegido por Dios, en este caminar donde se siente también con esta especial protección y sobre todo la elección de parte de Dios para Israel. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ya cuando nos encontramos en el libro del Deuteronomio, nos encontramos con este gran discurso de Moisés para este pueblo que va a ingresar a la tierra prometida. Entonces, el año de Ñajano, y bueno, opama la discurso, ¿ok? ¿Entienden? Por eso estamos diciendo que es una continuación del libro del Deuteronomio. Después de que hayamos escuchado, después de que hayamos visto lo que el Señor nos va pidiendo, lo que el Señor nos va diciendo, por supuesto que nosotros grabamos eso, dice el pueblo, y ahora vamos a ingresar a esta tierra de promisión. Por esta razón, es decir, por ser una continuación del libro del Deuteronomio, las historias narran de manera como Dios, después del paso de Israel por el desierto, continuó cumpliendo con fidelidad las promesas que había hecho.
cómo Dios entonces sigue cumpliendo con aquellas promesas que Él mismo había hecho. Y entonces aquí está la tierra prometida, la tierra de promisión. Por lo tanto, así como yo les fui acompañando a en los momentos más difíciles, les di agua, les di alimento, incluso les di codornices, carne, en fin. Pero igual el Señor fue caminando con nosotros, el Señor nos fue ayudando. Y eso es lo que aquí nos está queriendo mostrar, que Dios continuó siendo fiel con su pueblo. Es la fidelidad a las promesas que Él había hecho a su pueblo. Por un lado, lo que Dios está haciendo, y por otro lado, entonces, también está la cuestión del liderazgo de Josué. Este libro lo que nos va mostrando, ¿verdad? Aquí es la cuestión del liderazgo también. Alguien que se pone al frente de la comunidad. Teológicamente, siempre el hecho de presentar a un líder, la tendo tágina, peo guatá, peo ñemos en ondea, upea jina, importante itereña nenguanas como comunidad. A upear entonces ape se resalta, pero no solamente la figura de Josué. Nosotros sabemos que aquí es la figura de Josué la que está allí al frente de todo, porque Josué es el que está llevando. Pero a pesar de todo, nos damos cuenta que incluso Josué es un líder que va adelante, que lleva adelante, pero siempre teniendo de nuevo a alguien a quien siempre él obedeció y con quien él estuvo siempre muy de cerca, que es Moisés. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, después de que había muerto, después de la muerte de Moisés? Ahí está. Ese es el otro personaje. Y habíamos dicho también quién era el personaje importante dentro de este libro. A pesar de que ya no está más físicamente, sin embargo, es el más nombrado dentro de este mismo libro, que es Moisés. Escuchando, ¿verdad?, todo lo que él había dicho, así como Moisés le había dicho, así como Moisés le había formado, así como Moisés entonces le había pedido. Todo esto entonces, el liderazgo de Josué, señalado por Moisés como el elegido de Dios para ser su sucesor. Es Moisés el que le da, ¿verdad?, este poder también a Josué. Le da entonces ahora, después de su muerte, esta posibilidad de encaminar, de decir, bueno, vas a ir al frente de tu pueblo. Es siempre importante dentro de una comunidad el liderazgo. En síntesis, la enseñanza principal del libro de Josué, en el sentido de presentarnos la figura de Josué, y antes de eso también, durante las narraciones que encontramos, el nominar a Moisés es justamente por esta cuestión de liderazgo, que siempre se necesita al frente de la comunidad alguien que nos lidere, alguien que haga de pontífice, es decir, que haga de puente entre Dios y el pueblo, alguien que pueda tomar decisiones y que pueda ayudar al pueblo a hacer el camino de Dios. Por lo tanto, el pueblo conquista la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes y poder entrar en esta tierra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Aún hay mucho por explorar en el ámbito de la música. Es lo que demuestra Javier Quisland. Es un compositor español becado en la Real Academia de España en Roma. Aquí explora sonidos nuevos que introducir en sus composiciones. Lleva 7 meses en Roma trabajando la fase final de su proyecto, titulado Sinuoso Tiempo. Para hacerlo, ha estudiado el archivo de la iglesia de Santa María de Montserrat en la Ciudad Eterna. Allí trabajó Tomás Luis de Victoria, uno de los compositores renacentistas más importantes del mundo. Yo sí me he acercado allí, he podido también ver que tienen otras obras, manuscritos impresionantes, incluso del siglo XIV. Y Tomás Luis de Victoria, lo que extraigo de él es, digamos, el carácter, bueno, es un poco abstracto, pero es la sublimidad, ¿no?, de la conexión de la música con el texto, que aunque mi proyecto aquí para cuarteto de cuerda no lleve texto, pero sí trata de acercarse a un aspecto sublime, ¿no?, de la escucha, ¿no?
Javier Quisland no es el único autor que está desarrollando su proyecto en la Real Academia de España en Roma. Aquí, artistas de todas las disciplinas conviven para desarrollar sus proyectos creativos. A nivel personal, pues extraigo muy buenas experiencias y resultados, por qué no decirlo así, de todas las personas que han pasado, que han visitado la academia, profesionales del mundo del arte, del mundo de la gestión cultural, del mundo de la administración, políticos, que han venido invitados por la academia, que ahí sí hemos podido generar alianzas, ponernos en contacto, intercambiar perspectivas. Su obra se estrenará en un concierto el 7 de diciembre en la Academia de la mano de la orquesta austriaca Klangforum Wien. Al Papa le ha sorprendido encontrar en Asís, detrás de las barreras, al cardenal Philippe Barbarin. El purpurado estaba acompañando a algunos enfermos y personas sin hogar. En marzo de 2020, Francisco aceptó su renuncia como arzobispo de Lyon, en Francia, tras un polémico proceso judicial. Procesaron al cardenal acusándolo de haber ocultado el pasado pedófilo de un ex sacerdote, pero fue absuelto. Francisco aceptó su renuncia para que regresara la serenidad a la diócesis. En Asís, Francisco ha abierto un nuevo capítulo en esta historia. Vorrei ringraziare, mi scusi Eminenza, la presenza del cardinale. Lui è fra i poveri. Anche lui ha subito con dignità l'esperienza della povertà, l'abbandono, la misfiducia. E lui si è difeso col silenzio e la preghiera. Grazie Cardinale Barbarin per la sua testimonianza che edifica la Chiesa. Actualmente el cardenal Philippe Barbarin, de 71 años y exprimado de Francia, es capellán de una residencia de ancianos. El Papa fue recibido con estos cantos improvisados, y es que visitó por sorpresa esta comunidad de hermanas clarisas en Asís. Per noi accogliere la visita del Santo Padre e accogliere la visita del Signore. Veramente ci sentiamo proprio guardate con una benevolenza infinita, gratuita, immeritata da parte di Dio attraverso di lei. Francisco rezó con las hermanas antes de pedirles que le tuvieran presente en sus oraciones. Incluso levantó algunas risas. Pregate per me, a favore. El Papa les escribió este mensaje en italiano. Puso: «Tengo miedo del Señor cuando pasa», decía San Agustín. «Estad atentas para no dejarlo pasar sin encontrarlo». Francisco viajó a Asís para rezar con personas necesitadas de diversos lugares de Europa para la Jornada Mundial de los Pobres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar
la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Y hoy aprendemos que hay mucha gente que quiere hacer callar a los evangelizadores, a los predicadores, a los sacerdotes, porque ven en ellos lo que Cristo quiere enseñar. Y dice la palabra, el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Él entró y vio que todo el mundo usaba la fe como fuente de negocio, vendía cosas y dijo, no conviertan la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones, porque escrito está, mi casa es casa de oración. Y por eso vos y yo tenemos que guardar mucho respeto cuando estamos en la misa. Una vez que entramos a la iglesia, hacer silencio, estar en oración unos con otros y unos por otros. No olvides esta enseñanza. No convirtamos la casa de Dios en una cueva de ladrones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos concluyendo nosotros con este hermoso libro de Josué. Estamos haciendo como un colofón, Ñande Manduami lleva de los elementos principales después de haber mirado capítulo por capítulo, versículo por versículo, elementos de la formación de este libro. Nosotros aquí hacemos la síntesis donde encontramos, por una parte, el hecho de que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Peñande yaraje iba y cuey chupecuera na ave coanga ame emapm, coanga pe pere como la pende ubu, coanga pe peiqueta maupepe, coanga pe yapota ma pendere kobe. Pero atención, pe yapona she ayure haisapm, she pombo es haweisha. Y es ahí entonces donde encontramos el liderazgo, es decir, el segundo punto. Porque Moisés nos ha dejado, a través del libro del Deuteronomio, por eso es continuación, decíamos, del libro del Deuteronomio, todas las lindas enseñanzas. Y entonces aquí le deja y le dice, incluso imagínense cuando le está instruyendo a Josué, le dice que él no tiene que ni mirar o apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. Esto de que entonces el Señor le está diciendo que no debe apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, está significando que como líder, ojenduana, ojeshana, en primer lugar a Dios, y desde ahí ser el pontífice, es decir, ponerse, hacerse puente entre el pueblo y Dios. Y eso es lo que tendrá que hacer ahora Josué. Moisés le está dejando
en sus manos esta posibilidad. Y por eso estábamos diciendo que aquí nos va a hablar como segundo elemento el liderazgo de Josué. Ese liderazgo señalado por Moisés, porque Moisés oyó Moisés me lleva como elegido de Dios para que el pueblo pueda conquistar su tierra. Qué lindo también esto, porque nosotros en la significancia, ¿verdad?, de la conquista de la tierra, en realidad estamos diciendo nuestra propia conquista, lo que nosotros conquistamos, cómo nosotros nos conquistamos a nosotros mismos. Y esto es importante, ¿verdad? El libro de Josué contiene un mensaje realmente inspirado por Dios, pero presentado desde la mentalidad, desde las costumbres y expresiones propias del autor y de su época. Del autor y de su época. Nosotros estamos hablando más o menos el tiempo así cronológico sería en el año 1200 más o menos, ¿verdad? Antes ya de entrar a la tierra prometida. Y aquí es donde nos encontramos y es aquí donde vemos que se están transmitiendo elementos del autor, en todo caso, de su tiempo, de su época. Y entonces hay también ciertos desfasajes en el sentido de que este autor pertenece al 500, ¿verdad? Pertenece al 500. Sin embargo, está escribiendo de 700, 800 años atrás, ¿entienden? O sea que es una cosa bien fabulada, una cosa bien preparada, bien organizada para poder transmitir los elementos fundamentales y esenciales que el autor sagrado y la comunidad están queriendo transmitir a su pueblo. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque si no después en nuestras exégesis ñandeya de las cosas, pero sin saber el contexto histórico, le decimos nosotros. Dentro de un estudio serio de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es estudiar, conocer cuál es el contexto histórico. Porque de acuerdo a ese contexto histórico se está escribiendo y se está transmitiendo estas verdades de fe. El libro continúa el mensaje de que Dios es fiel y camina con su pueblo. El otro mensaje que no tenemos que olvidarnos del libro de Josué es que Dios está siempre con su pueblo. Lo hizo con Moisés, Josué en 10. La historia continúa. Lo hizo entonces en los momentos de la liberación, en los momentos en que fueron atravesando el desierto. Ahora también que van a ingresar a la tierra prometida. Él es fiel a sus promesas y por lo tanto Él camina siempre con su pueblo. También aquí describe códigos de guerra y también actos violentos para con los conquistados que chocan claramente con las convicciones modernas nuestras, ¿verdad? Así que siempre es en la gente dice para ley y Antiguo Testamento, porque Josué, uno de los libros, si vamos a leerlo así y querer entenderlo al pie de la letra, es un libro bastante sangriento y uno no entiende. Ese que al exterminio, desaparecer, ¿verdad? Son expresiones en realidad literarias dentro de un género literario que nos están queriendo enseñar otra cosa. Opear con la ya estudiar. Anina el estilo protestante, ya leentes, allá puentes, sí. ¿Por qué dice la Biblia? Porque está bien. Sí, a ver. Pero tenemos que saber que aquí está el género literario. Tenemos que saber que detrás de esto hay otros elementos esenciales y fundamentales que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Y entonces, todo esto, que chocan claramente con las convicciones modernas, para nosotros hoy, sobre lo que se considera una guerra justa, ¿verdad? Y sobre los derechos de prisioneros y los enemigos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sería totalmente diferente de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos hoy. Y bueno, sobre esto entonces también queremos volver a recordar algunos datos generales. No nos olvidemos que el libro de Josué se escribió una vez terminado el exilio en Babilonia. Vuelvo a repetir esto porque esto es importante. Tenemos que ubicarnos. El autor sagrado, la comunidad que reflexiona,
que hace su historia y comienza a contar, a comentar su propia historia de salvación, ellos son los que están escribiendo, pero ya después del exilio de Babilonia, o parirema del exilio de Babilonia, comienzan a reflexionar y a poner por escrito. Estamos entonces en el 538 a.C., cuando termina el exilio de Babilonia. Y después de esto se comienza a gestar, a pensar y a hacer la propia historia, es decir, a contar la propia historia con los ojos de la realidad. Por eso decíamos que el autor se sitúa en su contexto histórico. Y desde ahí entonces se proyecta hacia el pasado, pero se está proyectando nada más y nada menos que unos 800 años atrás para poder escribir y para poder transmitir mensajes que sirvan para el hoy y el ahora. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales.
Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos haciendo el colofón, es decir, estamos concluyendo con este libro tan interesante, con la teología del libro de Josué. Nosotros decíamos que una vez que termina el exilio de Babilonia, es ahí donde se comienza a organizar la Biblia. Yo no diría a escribir la Biblia, porque hay ya muchos fragmentos independientes, hay mucha literatura. Lo que hará el autor final o el redactor final de la Biblia es tomar estos elementos y luego entonces encajarlos ya en su o sea, hacer una historia de salvación. Y esa historia es la que se presenta aquí. Y entonces, cuando termina este exilio, es que nosotros encontramos esta estructura bíblica, cómo se va organizando y cómo se va presentando. Entonces, la historia de Josué también se cuenta algo que más o menos sería del año 1200, del año 1100 antes de Cristo, pero se está escribiendo en el año 500 o se está organizando en el año 500. Luego también, al igual que el Deuteronomio, decíamos nosotros, fue escrito reinterpretando narraciones y tradiciones antiguas para dar un mensaje a los recién llegados del exilio. Escuchemos esto, que es importante. Se está hablando de las tradiciones antiguas. Se está hablando de todo lo que es entonces la narración y sobre todo la reinterpretación que se le están dando a estas narraciones para los que están llegando del exilio. Fíjense que aquí es la conquista de la tierra. Los que están viniendo del exilio, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tienen que hacer es entrar, tienen que conquistar de nuevo esa tierra que habían perdido. No sé si llegamos a captar. Entonces, por eso se van a dar cuenta que los que están volviendo, los que son repatriados, vienen con una mentalidad, y por eso el libro de Josué es bastante, parece así entre comillas, sangriento, sanguinario, de lucha, de pelea. ¿Por qué? Porque volver del exilio significaba en ese momento volver a reconquistar el aspecto religioso, el aspecto de lucha contra las idolatrías. ¿Pero por qué contra las idolatrías? Porque mientras ellos estaban fuera de su tierra, no piensen que la tierra queda ahí vacía, toda cerradita como una casa llaveada y nadie está tocando, porque nosotros estamos ahora en el exilio, entonces aquí nadie entra a nuestra tierra, nadie entra a nuestra casita. No, la vida continúa, el mundo continúa. Ustedes fueron llevados allá, prisioneros, esto, aquello, la vida continúa. Otros pueblos, otra gente van pasando y van entrando a estas tierras. Entonces, cuando ellos están volviendo, se encuentran con una situación bastante complicada y bastante difícil. Ellos tienen que comenzar a reconquistar ese suelo que habían perdido. Ellos también están entrando y ahora están entrando como forasteros prácticamente, porque en ese momento ya están otros pueblos, están habitando, están viviendo en ese lugar. Entonces, ellos entran con todo y aquí tienen que entrar hasta de una manera bastante rigurosa, bastante fuerte, y por eso es que se ponen contra la idolatría. Todo lo que es, entonces lucha contra los otros dioses. Porque al mismo tiempo, Baere, ñande yaharae a Babilonia, Baere ñande ya pe exilio. ¿Por qué fuimos entonces presos? ¿Por qué fuimos exiliados? Justamente según la teología que te presenta el autor de la Biblia, dice que porque nosotros hemos pecado, es decir, fuimos idólatras. Y entonces ante esta situación nosotros fuimos llevados al exilio. Ahora entonces lo que te está presentando es una lucha frontal, una lucha campal. Y por eso dice, ahora que entran tenemos que exterminar todo aquello que nos puede llevar de nuevo al exilio, es decir, que nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Dios en primer lugar.
que está llamando de cierta manera a la unidad también. Es aquí donde después vamos a encontrar el sentido de que Jerusalén será el lugar donde todos vamos a reunirnos, es decir, donde todos vamos a escuchar un mismo mensaje. Cuando hay disgregación, después hay problemas, porque andan ñaño entender y cada uno ya posee, y ciertamente que después cualquier imperio vendrá o cualquier nación y nos va a englutir. No, nosotros tenemos que buscar la unidad de nuestra nación. Tenemos que procurar formar un solo pueblo, ¿entienden? Entonces, por eso estábamos diciendo que el contexto histórico es muy importante entenderlo. Entonces, ¿qué disparate ya es de estilo protestante? ¿Por qué? Y porque justamente nos falta ese contexto donde se realiza, donde esto no es cuestión de magia o esto no es cuestión de decir esto vino todo del cielo y esto Dios escribió porque es un libro sagrado. O sea, hay que entender todos estos detalles, porque solamente de ahí podemos hacer una interpretación de lo que significa para nosotros historia de salvación. Historia quiere decir eike y pirebe, eike, y canguebe, eike, y realidad. Hay que conocer esa realidad. Si nosotros no entendemos esa realidad, ciertamente que será muy difícil después hacer una buena interpretación bíblica. Ahora, el tema de fondo que nosotros encontramos en este libro también es muy importante que recordemos, ¿verdad? El tema principalmente es la relación de Dios con Israel a partir de la alianza. A partir de la alianza, entonces ahora miramos esa relación de Dios para con su pueblo. Cómo nosotros vamos a movernos, cómo nosotros vamos a entendernos, cómo nosotros vamos a organizarnos. Y entonces este tema de fondo es lo que el autor sagrado quiere transmitirnos. Que es buscar la integración, buscar la unidad del pueblo, no disgregarnos. Y el autor sagrado aquí insiste en ese aspecto. Uno de los elementos será entonces la lucha frontal, decíamos nosotros, contra todo lo que es idolátrico. Porque upea, ñande momon buru beñande yarabe. Amba dice ñande momon buru beñande yarabe. Upea dice ñande dika tuve maña maña o yorobare lleva. Dika tuve maña ñemongeta. Halanda dika tuve era oña ñemongeta. Va eloicota y cada uno icota iñacare. Y ahí viene la disgregación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe y Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación
como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos
vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología tan importante, tan linda del libro de Josué. Estamos haciendo el colofón, es decir, estamos concluyendo nuestro estudio sobre el libro de Josué. Decíamos anteriormente, en el bloque anterior, que el tema de fondo del libro de Josué es siempre la relación de Dios con Israel a partir de la alianza, Peyapotapa tapanda peyapomo ay. Pendeustapa tapanda pendeustaibo yubea. Opea pelleza peana pecuami hago anga pe asumiana vea, porque la anda pe asumíamos. Asita hoy la ya pues vamos a ver y tape oñondive. En síntesis, aquí estamos hablando de una comunidad que camina de acuerdo a los criterios y los valores que propone el Señor. La propuesta será siempre del Señor, ¿verdad? Pero el camino será después del pueblo. Por eso dicha alianza no solo se renueva aquí 2 veces, sino que se repite con insistencia la vigencia y la necesidad de obedecer la ley que Dios entregó al pueblo de mano de Moisés.
de mano de Moisés. Aquí 2 veces nosotros encontramos la renovación de la alianza. Vamos a mirar un poco en el 8:30, que nos dice esta 8:30 de la siguiente manera. Dice, al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran, arrojaron la ciudad, levantaron un montón de piedras que existe hoy todavía. Vamos a ver un poco, entonces 8:30-35. Esto lo encontramos aquí, ¿verdad? En el libro de Josué, 8:30 al 35. Entonces Josué erigió un altar al Señor, el rey de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, el servidor del Señor. Bueno, llegó a ver Moisés, aparece llegó, siempre como base y fundamento. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Una mitad hacia el monte Garitzim y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, de bendecir primero al pueblo de Israel. Después de eso, Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Aquí está entonces de nuevo esta alianza que llega hasta el final, ¿verdad? Entonces el versículo 35. Y tenemos la segunda, que es justamente en el 24, 1 al 18. Aquí también es en esta asamblea de Siquén donde se vuelve a ratificar esta alianza de Josué con el pueblo. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a los escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo, así está. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Terach, el padre de Abraham, y de Nahor vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses, Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. Isaac lo hizo padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Entonces aquí nosotros volvemos a encontrar, recuerdan, como una historia de salvación. El autor sagrado vuelve a recordar y vuelve a hacer como ese leitmotiv, porque leitmotiv quiere decir repetición de los elementos más importantes, de las ideas centrales, sobre qué cosa está queriendo insistir. Aquí es una asistencia de Dios, decíamos, porque esa es una característica esencial del libro de Josué. Una fidelidad a la promesa, porque justamente aquí te está narrando toda la historia, ¿verdad?, de la salvación. Ñande Yarape y Yahweh, Ñande Amo, y te voy a poner con Abraham. Te daré, ¿verdad?, la descendencia, te daré la tierra, sal de esta tierra. Y entonces todos estos elementos nosotros encontramos que se van desarrollando poco a poco en la Biblia, hasta llegar, como siempre nosotros entendemos, a Mohuame, que es lo esencial y fundamental. Mohuame quiere decir que nosotros llegamos a transmitir aquella noticia esencial de lo que Dios está queriendo de su pueblo. Porque al final de cuentas, toda la Sagrada Escritura, todas estas narraciones, al ser inspiradas, nosotros entendemos que en esta historia del hombre,
en esta realidad del hombre, se van escribiendo estos elementos, apuntan nada más y nada menos que a llegar a lo esencial de lo que Dios había prometido. Es la realización entonces de las promesas del Señor. Entonces, queridos amigos, me parece que es esencial, ¿verdad? Estamos haciendo este colofón, estamos concluyendo con algunas cosas muy importantes, ¿verdad? Subrayando lo que la teología del libro de Josué nos quiere enseñar. Y por el día de hoy nos despedimos, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.